Ahora sí, oficialmente. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a una humilde transmisión acá desde nuestro espacio Rincón Apologético. Emma, genio grosso, crack, te doy las gracias por haber aceptado una vez más intercambiar, charlar. Sinceramente para mí es un privilegio y espero que te sientas a gusto. Bienvenido nuevamente. ¿Qué haces, querido? Para mí es un gusto siempre hablar con vos, tener estas charlas tan distendidas e interesantes, compartiendo algunas ideas. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? A ver, inevitablemente, de una u otra manera, afectado por todo lo que está pasando en Estados Unidos, acá, ¿no? Medio como que la cosa no está muy favorable para nosotros, ¿no? Así que nada, estoy un poco ahí alerta. ¿Vos qué onda? ¿Cómo te vas tomando todo esto que está ocurriendo? No solamente en nuestro país, sino también en Estados Unidos. Mirá, vos sabés que eh, trato de no guiarme por ningún extremo, ¿no? Así que te cuento lo que me pasó a nivel directo. Yo tengo un amigo allá con el que he hecho algunas charlas ahí en directo, en mi canal de YouTube están, se llama Tyler Preston. Eh, y me mandó un mensaje el otro día por WhatsApp y me contó que lo que está ocurriendo allá es escandaloso, que realmente hay fraude, ¿viste? Porque a veces uno puede decir cuántas veces estamos acostumbrados a escuchar que hubo fraude electoral cuando al que pierde obviamente no le gusta el resultado. Pero hay algunos videos que son muy comprometedores y me escribe Tyler que no es precisamente un fanático de Donald Trump, ni un derechista, ni nada, y me cuenta, che, mirá, acá está pasando esto. Y todos los días hay novedades nuevas, y a uno el miedo que le da viviendo en la Argentina es estar viendo un poco la peronización de los Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 es cierto. El otro día cuando charlábamos y habíamos arreglado el poder compartir un poco y para ir entrando en tema, ¿no? Recordaba aquella primera conversación oficial que tuvimos luego de las intervenciones en la radio y demás, aquella primera vez que pudimos conocernos cara a cara a través de un monitor, ¿no? Y recuerdo una pregunta particular que yo te hice a vos, ¿no? Que tenía que ver con la fe cristiana. Digo, che, loco, o sea, si vos, o sea, no estás en desacuerdo con esto, no es que estás negado a esto otro y demás, ¿por qué es que no te hacías cristiano? Y recuerdo tu respuesta, y tu respuesta entre muchas de las cosas que dijiste fue la siguiente: che, cuando vea de que el mundo se viene abajo, cuando vea de que el avance de la izquierda, el progresismo, esto que el otro, un escenario parece ser apocalíptico, en ese momento yo voy a considerar el hecho de la fe cristiana. ¿Crees que estamos a la puerta de ese escenario apocalíptico? Es una buena pregunta, querido. A veces pienso que sí, me debato entre la posibilidad de que la historia sea un ciclo constante y esto ya haya pasado muchas veces, y la idea de que efectivamente estamos atravesando tiempos proféticos, no solamente bíblicos, sino yo más allá de ser un tipo muy pragmático, muy racional y siempre tratar de recurrir a los hechos concretos y a lo comprobable, eh, tengo el pasatiempo de leer y tratar de estudiar y analizar e interpretar, por ejemplo, las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que es un Nostradamus nuestro, propio, ¿no? De este suelo, Gauchesco. gauchesco. Y lo cierto es que hay muchas cosas que uno dice, bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no mantener la cabeza abierta? Sí, sí, como dijo Isaac Newton, lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos es el océano. Eh, pero sí, yo creo que estamos atravesando tiempos proféticos de alguna forma y creo que la estamos pasando mal, creo que la vamos a pasar mal y creo que yo siempre mantengo la cabeza abierta y no voy a ser tan cabeza dura de ignorar a quienes han advertido
sobre la posibilidad de que esto ocurriera, por supuesto. Claro. Sí, pero a ver, y voy hasta donde vos me lo permitas. Obviamente no quiero hacerte sentir incómodo, ¿no? Sabés que esa para nada es mi intención. Pero, a ver, haciendo referencia a esto de la profecía o cosas proféticas y demás, y sabemos de que muchas veces hay mucho circo que gira en torno a eso, hay mucha, ¿cómo decirlo? No sé cómo llamarlo. Eh, pero digo, si vos estás abierto a la posibilidad de, ya sean profetas bíblicos, ya sean personas como este sujeto argentino que mencionabas y demás, personas que pueden anticipar lo que ha de ocurrir. Si vos estás abierto a eso, me pregunto yo, ¿no? Ante una persona tan pragmática como vos y haciendo referencia a tus palabras mismas que decías, yo apunto a los hechos comprobables. ¿Cómo podés defender la posibilidad de que un ser humano se anticipe a hechos que van a ocurrir en el futuro cuando el futuro no existe aún? ¿Cuál es la explicación a eso? ¿Cuál es la puerta que podés llegar a dejar abierta en tu pragmatismo, ¿no? Porque digo, a ver, una persona que apela a hechos comprobables parece ser una persona que el principal método con el que analiza la vida, la realidad, es la ciencia, ¿no? Pero por otro lado estás abierto a esta posibilidad. ¿Cómo lo relacionás con tu racionalismo? Mira, hay dos formas de verlo, de ver las cuestiones proféticas, desde lo racional y lo pragmático. La primera, obviamente, es eh, pensar, o por lo menos nunca descartar la chance de que todo sea una gran serie de casualidades. O como te decía recién, la chance de que la historia sea tan cíclica que el ser humano siempre comete los mismos errores y entonces atravesamos una y otra vez las mismas tragedias. Otra forma de ver lo profético es también apelando a la inteligencia de los profetas. Uno, por ejemplo, nosotros sabemos que hay mucho material literario distópico, profético, al que muchas veces hacemos, incluso hoy estamos haciendo mucha referencia a 1984. Yo mismo profeticé que se venía un 1984 hace 2 años cuando estaba grabando el disco que vos conocés Sí. y que tiene tantas canciones que hoy mucha gente me dice, esta canción que escribiste que se llama Distopía, es el himno de lo que está pasando hoy, me dice. Me dicen muchos seguidores míos, ¿no? Y uno lee, por ejemplo, 1984 de Orwell, y empieza a ver sobre el Ministerio del Pensamiento, el Ministerio de la Verdad, los 2 minutos de odio, eh, las contradicciones, la guerra es la paz, ¿no? La libertad es la esclavitud. Y uno mira los tiempos de hoy y dice, este tipo adivinó con exactitud lo que íbamos a vivir. Ahora, lo cierto es que la inteligencia de Orwell fue lo que lo llevó a vaticinar lo que iba a pasar. Él vivió en primera persona y observó a los comunistas, a los nazis, e imaginó qué podría pasar en el futuro si ese tipo de ideologías seguían prosperando. O si el comportamiento humano iba a repetirse. Y bueno, y nos dio esa obra que es profética. Yo cuando escribí estas letras, Distopía, o ¿cómo se llamaba la canción que abre el disco? Ya no me acuerdo. Espera, ya me voy a acordar, lo tengo acá. Puede ser que no me acuerde de varias canciones. Gran Hermano, Big Brother. Estaba pensando en situaciones que ya venían ocurriendo. Lo que terminó desencadenando esta distopía que vivimos hoy, yo no lo esperaba ni en pedo, y sin embargo escribí varias letras que parecieran anticiparse, y eso en realidad tiene que ver con que yo estaba observando la realidad. Ahora, eso no significa que yo descarte por completo la parte mística del ser humano, ¿no? Y ni siquiera tengo que ponerme místico, desde el instinto, ¿no es cierto? Desde lo intuitivo que existe y que es real,
hasta bueno, sí, lo que hay más allá que ignoramos, que puede darnos ciertas señales, como dice mucha gente, ¿no? Claro. Y te voy a contar una anécdota, que es una de las... Tengo muchas anécdotas que a mí me mantienen la cabeza abierta, pero son muy personales y no las cuento. Pero esta es un poco divertida y como vos sos un gran referente del cristianismo, creo que sos la persona ideal y el momento ideal para compartirlo es este. Poco tiempo después de la muerte de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, un par de años después, ponele, es decir, antes de que fuera canonizado, antes de que fuera San Juan Pablo II, yo empecé a tener sueños con, con Juan Pablo II. Y me pasaban cosas curiosas, como ir caminando por la calle sin prestar atención a nada y de repente levantar la mirada y encontrarme con una iglesia que tenía su imagen. Y me pasó muy seguido eso durante un largo periodo de tiempo. ¿Eh? Es muy loco, después lo canonizan, digo, mirá, qué loco esto. Y después yo estudiando eh, la carrera universitaria que hice, muy relacionada con las ciencias jurídicas, me toca estudiar la historia, bueno, lo que todos ya sabemos y lo que todos hemos estudiado y también hemos visto incluso en el secundario. Dame un segundito, ¿eh? Sí, tranqui, tranqui. Quédate tranqui. Les agradezco a los que están conectados. Si me pueden ayudar compartiendo esta transmisión, porque recuerden que tuvimos un problema al iniciar el live, porque yo no podía sacarlo en la transmisión original. ¿Se entiende? Entonces, esto es una transmisión nueva y por eso necesitaría ayuda para compartirlo. Cuando vos digas, Sí, espérame que voy a compartir yo también el link. dale, 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 tranqui. Este, ¿Sabes qué? Te voy a decir mientras tanto, mientras haces eso, me gusta este Danan, chabón. Me gusta este Danan. Este chabón que, a ver, yo no te conozco lo personal, yo no sé puertas adentro de tu casa como sos, ¿no? Muchas veces la única imagen que la gente tiene de nosotros es lo que ve a través de un monitor, ¿no? Pero hay veces de y que mucho- veo, o sea, estamos acostumbrados a ver este Danan combativo que va al frente, le importa muy poco todo, lo políticamente correcto y demás. Pero verte estos momentos, ¿no? En donde yo por lo menos, capaz que si lo estás fingiendo lo haces muy bien, pero yo disfruto muchas veces cuando tenemos la oportunidad de, che, abro mi corazón y esto, loco, esto es lo que soy, ¿se entiende? A mí me gusta mucho esto. lo estoy fingiendo, en realidad estoy preparando el terreno para hacerte entrar y cuando estés todo tranquilo y buena onda, ahí... No, mentira, mentira. No, sí, yo ya te considero un amigo y tenemos pendiente unas pizzas y una cerveza. No, y te cuento, te continúo la historia esta. Eh, Me toca estudiar en la universidad, yo decía recién, por lo que todos ya sabemos, ¿no? La caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, todo lo que ocurrió entre fines de los 80 y principios de los 90. Eh, y me toca estudiar las encíclicas de Juan Pablo II contra el comunismo. Y fíjate en dónde me encuentro hoy yo en la vida, que el otro día me cae la ficha y digo, yo estuve soñando con este chabón que era un grosero anticomunista, un gran guerrero anticomunista, eh, y, y hoy, bueno, yo, a ver, modestia aparte, soy quizás uno de los influencers, por lo menos acá en Argentina, más, con más seguidores, muy abocado a atacar el comunismo y estas ideologías tan sanguinarias y que tanto daño han hecho, ¿no? Y uno se pone a pensar, qué coincidencia tan loca. Antes de ser canonizado, digamos, un par de años después de que muriera, no cuando era una noticia constante, tener estas imágenes tan presentes de un ferviente luchador contra la izquierda sanguinaria,
para terminar convirtiéndome yo En un luchador también. sí, no, obviamente no voy a ponerme a la altura por el amor de Dios, No, 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 pero pero se crítico, entiende. en un crítico férreo de estas ideas que tanto daño han causado, ¿no? Es como que terminé de hilar lo sucedido y fue como, qué loco. Pero, así que, ¿a qué voy con esto? A que la cabeza siempre la mantengo abierta. No, nunca digo, fue una casualidad, vaya a ser toda la mierda. Sino que sirve, a ver, eh, exista o no exista esa magia, entre muchas comillas, eh, a, a uno lo lleva a reflexionar, y reflexionar siempre es bueno. Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Y eh, aquella vez que charlamos también que debatimos sobre el caso de la resurrección y demás, recuerdo también haberte, bueno, nuevamente, ¿no? Haber inquirido en esta pregunta, ¿no? Y hay veces de que yo personalmente me he puesto un objetivo, ¿no? Y es tratar de ser objetivo. Valga la redundancia, estoy usando el término, pero en dos direcciones distintas. Digo, yo me he puesto como objetivo tratar de ser lo más objetivo posible. Entiendo de que hay veces que uno como cristiano cuando habla cosas de su fe, ¿no? Con personas que no comparte esta fe, puede llegar a sonar hasta algunas veces ridículo, no lo niego. Hay veces de que me he puesto a pensar y digo, che, loco, ¿cómo le caeré yo a una persona escéptica cuando le hablo acerca de la resurrección de un sujeto hace 2000 años atrás? Y encontré una analogía, podría llegar a decir, ¿no? Una relación acá con otro escenario. Y es, seguramente yo caeré de la misma forma que me caen cuando una persona me dice, che, ¿sabés que la Tierra es plana? Esto mismo que me genera a mí un terraplanista, y yo digo, loco, pero, o sea, no, vamos de verdad a ponernos a discutir esto, algo que me resulta evidente. Hay una persona realmente convencida del otro lado que no, que esto que me resulta a mí evidente, para él no lo es, ¿no? Entonces digo, en mi tarea de tratar de ser objetivo, digo, che, loco, a ver, ¿yo qué impresión puedo llegar a causar cuando hablo acerca de la resurrección? Y me parece que lo más parecido puede llegar a ser el caso del terraplanismo. ¿Por qué digo esto? Porque digo, también en mi tarea de tratar de ser objetivo a la hora de hablar del surgimiento del cristianismo, digo, ¿cuál es, qué tipo de evidencia sería la necesaria para que una persona escéptica, ya sea los milagros o ya sea particularmente a ese milagro, realmente diga, che, loco, ¿sabés qué? El caso es realmente fuerte. Lo voy a meditar. ¿Se entiende? Yo a un escéptico, yo a un terraplanista le diría, loco, a ver, si vos me presentás una foto del espacio en donde veamos que la Tierra es plana, yo te recreo. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿qué tipo de evidencia a un escéptico, como en este caso sos vos con respecto al caso de la resurrección, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia es necesaria presentarte para que vos digas, che, loco, ¿sabés qué? Mm, Al menos voy a considerar racionalmente si este hecho puede cumplir con los rigores que yo he puesto como estándar para considerar de que esta creencia está justificada, epistemológicamente hablando. ¿Cuál es esa evidencia? En realidad, a ver, ya que pones el ejemplo de cómo lo tomaría alguien que no comparte con exactitud tu punto de vista, yo te voy a decir cuál es mi punto de vista respecto de lo que planteas. No considero bajo ningún punto de vista que eh, la resurrección de Cristo, por lo menos para mí, desde mi perspectiva como alguien más escéptico, sea comparable a la Tierra plana. ¿Por qué? Primero porque yo creo que la resurrección de Cristo ocurrió en términos metafóricos. Yo creo que es un símbolo de algo que, o sea, ¿cómo decirlo?
Yo no creo que Jesucristo haya resucitado físicamente entre los muertos, pero claramente hay una resurrección, en el sentido de que Cristo muere y luego se convierte en el estandarte probablemente más importante de la civilización occidental. Entonces, yo veo una resurrección, yo veo a un Cristo resucitado, a un Cristo venciendo a la muerte. Yo eso lo puedo ver, lo puedo observar y entiendo que se escriba como que literalmente resucitó entre los muertos. Yo entiendo y veo, y tengo incluso libros del Cristo histórico, es decir, no solamente la visión neotestamentaria, sino libros que se han escrito estudiando la historia de Jesucristo, incluso libros muy por fuera del pensamiento religioso, como varios documentos que hablan de Cristo yendo a la India, siguiendo los pasos de Cristo yendo a la India para teóricamente estudiar enseñanzas de Buda, en lo que los occidentales llamamos ese periodo, no ese tiempo perdido, donde estuvo Cristo desde su infancia hasta su adultez. Digamos, hay registros históricos que muestran que Jesucristo efectivamente existió. Y considero que su resurrección, o como vos recién decías, los milagros, ¿cuál es el verdadero milagro de Jesucristo? ¿Convertir el agua en vino como Dionisio? ¿O dar el sermón del monte que instala nuestros valores éticos y morales durante 2000 años? Para mí el milagro de Cristo es ese. Es hablar de la igualdad en el siglo I. Es pararse frente a una multitud que estaba lapidando a una mujer y hacerles entender que eso estaba mal. Esos para mí son los milagros de Cristo. Entonces, yo creo en un Cristo, primero histórico, por supuesto. No soy como esos necios que por moda y porque vieron ese falso documental llamado Zeitgeist, niegan la existencia de Cristo, como bien podrían negar la de Sócrates o la de Shakespeare, de quienes también hay muy poca evidencia histórica, dado lógicamente el paso del tiempo. Hay historiadores incluso que garantizan que dentro de 500 años no va a quedar evidencia histórica de la existencia de Abraham Lincoln, mira lo que te digo. Entonces yo comprendo que existe Jesucristo, comprendo que es un personaje icónico, entiendo que se lo ponga a la altura de Dios o del Hijo de Dios, por lo que ha hecho y por lo que ha enseñado. Entiendo. En cambio, la tierra plana, no hay, eso sí es directamente, digamos, eso sí no tiene sustento ni tiene base, porque vos me podés decir, bueno, yo creo en la resurrección de Cristo, bueno, pero hay una base, existió, y 2000 años después estamos hablando de alguien que venció a la muerte. Para mí, simbólicamente, para vos, literalmente. En cambio, la Tierra plana directamente todo es mentira. No, mirá, hay fotos satelitales, no, las inventa el gobierno. Es como que directamente tiene el típico componente de la conspiranoia, que es yo tengo razón sin importar lo que pienses. Claro. Vos, en cambio, estás debatiendo conmigo, no estás diciendo yo tengo razón sin importar lo que... Totalmente, sí, totalmente. Pero, Entonces, a sí. ver, digo yo, ¿no? Para meternos más en ese tema, y porque sé de que sos una persona que tiene un gran conocimiento en la cuestión de la literatura, ¿no? Digo, a ver, recuerdo aquella primera conversación que tuvimos que discutíamos el caso de la carga de la prueba, ¿no? Y digo, bueno, está bien, yo hago una afirmación, ejemplo, Jesús literalmente resucitó, y me hago cargo de, valga la redundancia, la carga de la prueba, ¿no? Me la pongo al hombro y digo, che, loco, a ver, te presento todo esto, te presento todo un caso armado. Ahora, digo, también la persona que hace una afirmación con respecto a un determinado hecho en el pasado, también debería asumir, en cierto sentido, esa carga de la prueba. Decir, che, a ver, para vos es una metáfora. Bien, buenísimo. Vos que sos una persona que tiene una formación en literatura, digo, ¿cuáles son aquellas razones exegéticas por las que llegás a esa conclusión? ¿Qué pistas te arrojan las fuentes por las que vos decís, che, loco, a ver, analizando las fuentes objetivamente, analizando los recursos literarios que han utilizado las fuentes, yo llego a la conclusión de que Jesús no resucitó literalmente, sino más bien
toda la resurrección es un símbolo para la iglesia naciente. ¿Vos me podrías responder esto? ¿Cuáles son aquellas razones que encontrás en las fuentes, en los documentos primitivos o cosas por el estilo que vos decís, bueno, a través de un análisis, a través de un análisis crítico yo llego a la conclusión de que esto no puede ser explicado de otra forma que no sea una metáfora? Bueno, si bien la afirmación más extraordinaria la haces vos, por lo cual voy a sostener siempre que la carga de la prueba la tenés vos, voy a tomar tu pregunta como válida para darle más ida y vuelta al debate. Y me voy a basar en dos puntos, o en 2 puntos y medio. Un punto A, un punto 1 y un punto 1, un punto 2 y un punto 2 bis. A ver, la realidad es que biológicamente una resurrección 3 días después de una muerte es imposible. Ahora, ¿qué me lleva a mí a pensar que eso efectivamente ocurrió simbólicamente? Hay muchos pasajes bíblicos que expresan ciertas cosas que en la literatura ya se conocen y se estudian. Por ejemplo, tomemos un ejemplo X. Jesucristo caminando sobre el agua. Según la literatura, la caminata de un ser humano sobre el agua significa atravesar un periodo dificultoso. No es que es una interpretación netamente libre, sino que hay varios símbolos en la literatura que se repiten y que están estudiados. Como te digo, para mí la resurrección es un personaje histórico que logra superar, vencer a la muerte para convertirse nada más y nada menos que en Dios, para la gran mayoría de la población. Y el punto 2 bis de este segundo punto es que, en efecto, los escritos no los escribieron los propios apóstoles ni los propios testigos de Jesús de Nazaret, sino que fueron escritos tiempo después. ¿Y qué ocurre? No todo el mundo sabía leer y escribir en esa época. De hecho, a Jesucristo se lo considera un personaje histórico muy culto, por haber sabido leer, escribir y en más de un idioma. No todos sus apóstoles siquiera eran, bueno, había uno de ellos que era médico, pero otros eran meros pescadores. Y en esa época quizás lo que escribían eran los escribas. Y los escribas escribían con simbolismo, con metáforas, con comparaciones. O con cosas, o escribían cosas con el paso del tiempo que capaz tampoco eran tan exactas. Yo el otro día recordaba, por ejemplo, al Coloso de Rodas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo los historiadores, los excavadores, han intentado buscar ese coloso en la ubicación en la que varios libros lo habían puesto? Y resulta que estaba en otro lado, no estaba en el puerto, estaba en un monte. Entonces digo, quizás fue una exactitud, quizás era más simbólico que estuviera en el puerto, porque era la entrada a la mismísima isla. Digo, hay varios sucesos históricos y literarios que a mí también me llevan a analizar y a comprender que varios de los hechos relatados en los evangelios, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, yendo a lo neotestamentario como estamos ahora en los evangelios, es histórico y también simbólico. Entiendo. Recién en el desarrollo de tus respuestas hiciste mención particularmente entre todo lo que dijiste, ¿no? A dos cosas, dos puntos que me resultan extremadamente llamativos. El primero es cuando al comienzo del desarrollo de tu respuesta
mencionaste al pasar algo que digo, ¿qué onda? Vos decís, bueno, que un sujeto luego de estar 3 días muerto vuelva a la vida es imposible. Ahora, vos sos una persona que en reiteradas oportunidades le cerraste la boca a un montón de ateos que te llamaron descaradamente a tu programa de radio, Los odio. afirmando, Odio a los ateos de afirmando, Internet. afirmando que la única explicación racional que encontrás a la causa del universo necesariamente debe ser Dios, que de hecho es lo que aristotélicamente podríamos llegar a definir con aquella primera causa incausada. El Entonces, primer motivo si sin vos duda. aceptás esta premisa de que el universo necesariamente tuvo que haber sido creado por Dios, y no estoy hablando del Dios abrahámico, ¿está bien? Estoy hablando de Dios, ¿está bien? De lo que filosóficamente podemos llegar a concebir como Dios. Si vos aceptás esta premisa de que el universo pudo haber sido creado por Dios, ¿por qué por otro lado la resurrección de un sujeto, un acto simple para alguien que creó lo que hoy nos rodea, la realidad tal y como es, para vos es imposible? En definitiva, parece ser, che, a ver, vamos a ser claros. Si este primer motor inmóvil fue capaz de crear el universo con toda su complejidad, ¿qué dificultad tendría para levantar a la vida a un sujeto después de estar 3 días muertos? ¿Se entiende? Terminaría siendo un juego de niño para él, o me equivoco. A ver, lo que ocurre con el principio de causalidad, o por lo menos de la forma en la que yo lo creo, es que yo creería, aunque a veces también me lo debato y me vuelvo un poco panteísta, pero por lo general no, yo creería que aquella fuerza creadora del universo, ese Dios, no se rige por los principios universales, porque es un agente externo al universo. En cambio, si tenemos aquí a un hombre de carne y hueso, como Jesús de Nazaret, estamos hablando de alguien que se está rigiendo por los principios universales. Es un hombre, más allá de si es Dios, el Hijo de Dios o no, está dentro del universo, está en la tierra. La premisa que vos me planteás me llevaría, bueno, ¿por qué no hacer cualquier cosa entonces? Pero yo lo que veo es eso, es Jesucristo camina sobre la tierra, justamente me gusta eso del Dios cristiano, que es un Dios que camina al lado del ser humano, que sangra, que muere, que suda, Bueno, pero, que pero sueña, eh, sufre, que llora. sí, Eh, totalmente. Es único esta idea de Dios, ¿no? Es única en comparación con otras religiones, pero digo, eh, más allá de esto que vos mencionabas recién, ¿no? ¿Qué ujú. contradicción lógica podemos encontrar para decir que para este Dios creador del universo le resultaría ser un imposible levantar a Jesús de los muertos? O sea, si vuelvo a repetir, si este Dios trascendente, un ser trascendente, eterno, con muchísimo, una gran cantidad de poder como para poder llevar a cabo la creación del universo, si este ser pudo crear de la nada el universo, ¿qué imposibilidad lógica habría para creer de que este ser puede tranquilamente interactuar con su creación y de repente levantar a Jesús de los muertos? ¿Entiende? O sea, para uno decir es imposible, tenemos que, ante tal idea, encontrar una contradicción lógica. La contradicción lógica es lo que a nosotros nos permite estar justificados al decir, bueno, X es imposible. ¿Qué contradicción lógica encontrás en este razonamiento que te estoy planteando? ¿Y por qué lo haría? Bueno, a ver, que desconozcamos la razón no quiere decir que haya una imposibilidad lógica. ¿Estamos de acuerdo Claro, ahí? lo que pasa es que yo la forma en la que lo veo es que yo no estoy diciendo que el creador del universo, yo desconozco si él puede o no interactuar con su creación, uno asumiría que sí, por lo menos desde el punto en el que vos lo estás planteando. Pero digo, para mí no, las enseñanzas de Cristo y su historia, para mí no lo hacen más grandioso haber resucitado entre los muertos.
Para mí, la grandiosidad de Cristo pasa por otro lado, la entiendo así, y entonces eso me lleva a pensar, ¿por qué lo resucitaría de entre los muertos? Realmente no creo que tuviera que probar nada. Y otra cosa que siempre me pregunto es, bueno, supongamos que sí, supongamos que como una suerte de milagro, de prueba, o de lo que sea, eh, Dios resucita a su Hijo de entre los muertos. ¿A dónde fue después? Está ¿Qué perfecto. pasó? Disculpa. Porque digamos, yo no hallo lógica en el ascenso y que realmente el paraíso, si es que hay una vida después de la muerte, esté literalmente en el cielo, ¿no? Uno imaginaría que a lo sumo uno pasa a otro plano, que la Seguro. conciencia Te persigue, entiendo. uno se convierte en energía. Te entiendo eh, completamente, pero digo, a ver, vuelvo a repetir. Bueno, que todas estas circunstancias desconozcamos su respuesta, que en todas estas circunstancias desconozcamos su respuesta, no nos inhabilita a nosotros para llegar a la conclusión de que Dios pudo haber sido la causa de esta resurrección. Desconocemos el por qué. ¿Por qué Dios lo hizo? Bueno, en principio lo desconocemos. Luego, obviamente, si abrazamos la fe, encontramos esto explicado en boca de los apóstoles, ¿no? Pero más allá de eso, vuelvo al punto central y digo, vos recién decías el caso de que no sabés si Dios en realidad puede interactuar con su creación. Y digo, si vos crees que Dios es la causa del universo, necesariamente entre Dios y el universo hay una conexión causal. Al existir esta conexión causal, obviamente nos permite llegar a la conclusión, bien justificados, en que Dios tranquilamente puede interactuar con su creación, porque existe una conexión causal entre ambos, ¿se entiende? Ahora, otro tema sería, bueno, a ver, si en realidad aceptamos la cuestión de lo milagroso, ¿qué es lo que nos frenaría para no terminar aceptando cualquier tipo de declaración o testimonio que roce la locura? En eso estamos completamente de acuerdo y eso puede llegar a discutirse después. Pero digo, de vuelta con la posibilidad de la interacción del creador con su creación, si existe una conexión causal, no encuentro una imposibilidad lógica para aceptarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente. De hecho, ni siquiera tenés que irte a tu propia religión o a tu propia fe para hablar de la interacción de Dios con el universo. El mismo panteísmo, de hecho, que es una filosofía muy similar hasta el agnosticismo, hasta el ateísmo, el panteísmo, digo, ¿no? Reconoce a Dios como el mismísimo universo, por lo cual está en una constante, no solo interacción, sino siendo la naturaleza misma, siendo el universo mismo. Pero yo vuelvo a lo siguiente, no es que pueda o no pueda, digo, querría, Bien, querría buenísimo. continuar interactuando de forma constante con su creación. Es decir, a mí tampoco me gusta la idea y quizás por ser liberal, de un Dios titiritero, ¿no? De que, bueno, estoy acá, esta es mi creación y la domino y la manejo a gusto, sino más bien como un creador que deja que su creación, ¿cómo decirlo?, fluya Entiendo. o Y mirá qué interesante es este punto que mencionás, porque digo, solo dentro de la noción cristiana es posible, lógicamente, justificar la creencia de la existencia del alma. En términos escépticos podríamos llegar a decir la mente, la parte inmaterial del ser humano. Necesariamente para que los seres humanos sean seres libres, capaces de conocer, de decidir, etcétera, es necesario esta parte inmaterial, porque si no, en definitiva, nos regiríamos por las reacciones químicas que ocurran en nuestro cerebro y nosotros no seríamos títeres manejados por Dios, pero en definitiva, todas nuestras decisiones estarían íntimamente relacionadas con cómo la química actúa en nuestro cerebro. Terminaríamos siendo una especie de robots biológicos.
Ahora, ante este planteo que vos me hacés y me parece extremadamente válido de la libertad, la idea de la libertad, ¿cómo explicamos la idea de la libertad sin apelar a la noción del alma, la parte inmaterial del ser humano? Ahora, si aceptamos la noción del alma, la parte inmaterial del ser humano, ¿cómo explicamos la existencia de dicha alma sin el Dios cristiano? ¿Se entiende el planteo? Yo creo que es al revés. Yo creo que en realidad nuestra religión, y digo nuestra y me hago cargo porque soy occidental, soy americano, soy bautizado, y no soy practicante, pero a ver, culturalmente acá somos todos católicos, y yo creo que, o cristianos, yo creo que justamente las religiones cristianas son las que mejor han interpretado eso que hay más allá. No sé si me explico. Sí. No creo que a raíz de la religión cristiana entendemos lo que hay más allá, sino que el cristianismo es lo que mejor ha interpretado aquello que hay más allá de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que, no sé, del rango entre luz infrarroja y ultravioleta que vemos, o del rango sonoro que escuchamos. Claro. Entonces lo veo así, veo al cristianismo como una institucionalización de una filosofía que es la que más se acerca a comprender los misterios del universo. Y por eso es que me gusta hablar con personas como vos y castigar ateos en Internet. Ahora, mira qué interesante el punto que acabas de mencionar. Y me quedo un segundo ahí y digo, bien, buenísimo. ¿Qué es el universo? Bueno, científicamente podríamos decir que el universo es todo aquello que está dentro del espacio-tiempo, ¿no? En definitiva, que de una u otra manera interactúa con la materia, podríamos llegar a decir, ¿no? Necesariamente para que haya universo tienen que estar estos tres agentes, ¿no? Tiempo, espacio y materia. Y digo, según el Dios deísta, en definitiva Dios creó el universo, lo echó a andar, ¿no? Y se termina desentendiendo de su creación. Crea tiempo, espacio y materia y hace que las cosas fluyan y se desentiende de la misma. Ahora, si el Dios deísta crea el universo tal y como lo conocemos científicamente o al que nosotros creemos que realmente, o tal y como creemos que realmente es científicamente hablando, digo, ¿dónde dentro del espacio, tiempo y materia hay lugar para un mundo espiritual necesario para la noción del alma? ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, yo no sé si se desentiende de su creación. Lo que digo es que no, Bueno, personalmente no creo que intervenga, no creo en un interventor de su propia creación, pero tampoco creo que se haya olvidado de la misma, digo. pero Eh, pero si no interviene mm, y no se desentiende, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es el punto medio de este Dios? Si no se desentiende, pero tampoco interviene, qué tercera opción podría haber? es el creador del universo y quizás sea parte del mismo. Ok. A lo que voy es a ver, espera que no me quiero desviar tampoco, porque No, habías no, no, dicho, tranquilo. planteado otra cosa. Lo del mundo espiritual. ¿Y por qué no puede haber creado seres espirituales sin la necesidad de intervenir en su creación? Y ojo que, a ver, yo no estoy aseverando ni asegurando nada, ¿no? Estamos ¿Se entiende? filosofando en voz alta, quizás. Eh, pero pregunto, ¿por qué no puede crear seres espirituales y luego me voy a ir al ridículo y luego irse por ahí saltando a crear otros universos? Bueno, y acá creo yo de que si vos abrazás al menos algunas nociones básicas del deísmo, vas a estar de acuerdo conmigo en decir de que el deísmo no cree que el ser humano tenga algún tipo de responsabilidad moral con Dios.
En eso estamos de acuerdo. A ver, el tema con el deísmo es que mm, a mí no me gusta mucho cuando uno habla de nociones espirituales justamente, y es una de las razones por las cuales no soy un religioso practicante o no puedo serlo. No me gusta esto de las etiquetas. Entiendo. Yo considero deísta porque es lo que más se parece a lo que en mi cabeza hay como concepción de un theos, de un dios. Eh, Vos recién me preguntabas lo de la moral. Eh, bueno, yo justamente reivindico, como hace un ratito te decía, los principios éticos y morales del cristianismo, que creo que son los mejores y los que han logrado evolucionar a lo largo de la historia y hasta el día de hoy nos rigen, y bien que lo hacen, porque si bien hoy tenemos a un montón de chicas con problemas de daddy issues, como dicen por ahí algunos memes, diciendo que el patriarcado y que todo es culpa de la iglesia, y que todo es culpa de la religión, en realidad son varios los principios abrahámicos y cristianos que nos rigen hoy, que son los que justamente nos hacen no matar, o nos hacen entender que matar está mal, que robar está mal. Y como te decía recién hace un rato, ¿no? Lo que para mí es un milagro de Jesucristo, en el siglo I, ponerse adelante de una multitud que estaba lapidando a una mujer y decir algo tan sabio como, ni siquiera decir no lo hagan, sino decir, bueno, aunque lo haga el que esté libre de pecado. Entonces, para mí los principios morales y éticos del cristianismo, así yo los abrazo totalmente. Ahora, también preguntar por qué, si bien acá yo coincido con vos, yo creo que hay una moral objetiva, ¿sí? Porque aún si la moral ha ido evolucionando y siempre hubo una mínima noción de lo que está bien y de lo que está mal, por algo fue evolucionando para un lado y no hacia otro. Ahora, para ponerme en abogado del diablo, metáfora que viene bien para una charla como esta. Digo, ¿por qué no podemos tener principios morales y éticos simplemente para llevarnos bien entre nosotros y no necesariamente por responder a una entidad superior? Pero ¿qué querés decir con llevarnos bien entre nosotros? Digamos, crear una civilización, valga la redundancia, civilizada, basada en el instinto de supervivencia. Es decir, sabemos que el instinto de supervivencia lo tenemos naturalmente. Bueno, yo no me quiero morir, supongo que nadie acá se quiere morir, tratemos de no matarnos. Eso sería un principio ético y moral sin necesidad de meter a un Dios creador en el medio. Sí, entiendo. Y esa es una noción un poco pragmática de los valores, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y creo que por causa de su pragmatismo hay una pata chueca en esta idea. Y te digo por qué. Si el fin último de los valores y deberes morales son para, ya sea el llevarnos bien, como decís vos, eh, el avance de la sociedad o cosas por el estilo, digo, bueno, supongamos lo siguiente, te presento un escenario hipotético, si te parece. Te presento un escenario hipotético. Escenario hipotético donde, no sé, el mundo se fue al diablo, ¿no? Hubo una gran guerra, todos los seres humanos murieron y solamente quedan dos seres humanos vivos, una mujer y un hombre. Resulta ser que la mujer por convicciones personales no desea mantener relaciones sexuales con este hombre, pero el hombre sabe que si no mantiene relaciones sexuales y deja embarazada a la mujer, la especie se extingue. La pregunta es, ante ese escenario, ¿es moralmente correcto violar a la mujer o no? Si decimos que sí, porque en definitiva los valores y deberes morales son para el avance de la sociedad o de la especie y demás, me parece de que terminamos contradiciendo los propios valores que nosotros defendemos. Si decimos que no, demostramos que en este caso el pragmatismo moral no sirve porque no explica posibles o eventuales escenarios hipotéticos que realmente pueden ser parte de la realidad. Entonces me parece que este tipo de ejemplos, no lo niego, un tanto radicales y extremistas, pero posibles, son capaces de a nosotros traernos claridad con respecto a si la moral
es una cuestión pragmática o más bien rige el comportamiento de los seres humanos por otro tipo Falta de una pata en tu objetivo? ecuación, igual. ¿Cómo? Falta una pata en tu ecuación. A ver. ¿Por qué no simplemente aceptar que, bueno, quizás en tu escenario, aceptar que, bueno, finalmente ha llegado el fin de la raza humana? Vos no tenés por qué renunciar a tu instinto de supervivencia para eso. Yo no me voy a suicidar, no me voy a morir, simplemente, bueno, viviré. Esta mujer no quiere tener relaciones sexuales, no nos tocará reproducirnos, pero no me voy a matar, voy a continuar con la vida. Y bueno, cuando muramos será el fin y le corresponderá a otra especie quizás surgir. Ahora, al ser tan radical tu escenario, pienso en Ben Shapiro cuando para batallar en contra del aborto, se peleaba con feministas que le decían, bueno, ¿y qué pasa si es una mujer violada y tiene 11 años de edad? Y le pone un escenario así de radical, y Ben Shapiro le decía, bueno, es paralítica también, tiene cáncer, tiene sida, como diciéndole, me está llevando a un extremo para, favorecer tu postura, pero no es un extremo, no es un caso real. Pero de todos modos yo pienso que suponete que ocurra, suponete que el coronavirus hace eso y quedamos en la Tierra dos seres humanos, un hombre y una mujer. También un escenario extremo te podría decir que uno de los dos es estéril, o no tiene por qué, que quizás quiere tener muchas relaciones sexuales todo el tiempo, pero es estéril, o quedan dos mujeres, o quedan dos hombres. Y por más transfóbico que suene, sabemos que no se van a reproducir. Eh, Entonces, pero digo, supongamos que tu escenario es sí, será la gran casualidad de que quedan un hombre y una mujer vivos. No estarían renunciando a su instinto de supervivencia, ni a su moral, ni a su ética, si dicen, bueno, reproduzcámonos, no quiero tener relaciones sexuales. Ok, bueno, sigamos viviendo, continuemos la vida, hasta que sea el fin de la raza humana. Bueno, yo creo Eh, que cualquier darwinista lo cual también es estaría en... pragmático. ¿Cómo? Lo cual también es pragmático. Entiendo, pero yo creo que cualquier darwinista estaría en completo desacuerdo con vos, porque según en palabras, y no lo voy a citar de manera textual porque sinceramente no recuerdo, lo voy a parafrasear, pero en Sam palabras Harris, de... vas a hablar de Sam Harris. ¿Cómo? Vas a hablar de Sam Harris, ¿no? No, en palabras de Richard Dawkins, Ah. bailamos al compás del ADN, dice él, ¿no? En definitiva, el ADN y esta, entre comillas, voluntad, ¿no? De empujarnos siempre a la supervivencia de la especie, es aquello que rige nuestro comportamiento y las normas por las cuales nosotros vivimos. Entonces, creo que, pese a que me parece interesante tu respuesta, creo que cualquier darwinista estaría en completo desacuerdo con vos, porque este tipo de idea me parece que contradice completamente lo que el principio darwinista afirma, ¿no? Y la respuesta que le da el darwinismo al caso de la moral. Creo que esta respuesta va en contra de lo que el naturalismo científico dice, afirma, ¿no? El propio instinto, según el mismo proceso evolutivo, nos llevaría a tomar una decisión en ese caso en pos de la supervivencia de la especie. Bueno, no, a ver, hay darwinistas como Sam Harris, por eso yo lo nombraba, que justifica la violación, que dice que es un acto natural. Es que en Por definitiva te supuesto, lleva a eso, el darwinismo, en definitiva. por eso no estoy de acuerdo y creo que, Claro. mirá qué loco, creo que el darwinismo, al igual que todas las corrientes filosóficas, porque más allá de ser naturalismo científico, no deja de ser una corriente filosófica. De hecho, Darwin ha sido un gran pensador. Creo que debería evolucionar. Y creo que teniendo pitbulls como Richard Dawkins, no ha evolucionado, más bien parece que se ha quedado varado y ha hecho negocios con libros bastante paupérrimos. La verdad. Eh, Lamentablemente, ¿no? Porque, qué sé yo, es como que además muchos se han tratado de agarrar a Darwin, al darwinismo para hacer filosofía barata en lugar de para continuar con el legado de Richard, de Darwin. Richard Dawkins, iba a decir. Yo sé de que ya estamos ahí a punto de cumplir la hora que tenés de tiempo. Ah, perdóname, yo porque no te quería robar mucho más tiempo.
Está bien, y yo te lo agradezco, y por favor, continuémosla, porque sabes que a mí me encanta charlar con vos, y sos un tipo con el que siempre tengo charlas muy interesantes y hemos tenido un montón. Eh, Digo, yo pienso que una cosa es la supervivencia de la especie y otra cosa es el instinto de supervivencia propio. Es decir, si a vos ahora alguien te persigue con un puñal, tu adrenalina te va a llevar a defenderte. Y probablemente tengas un nivel de adrenalina tan alto y tu instinto de supervivencia esté tan alerta que logres defenderte con éxito y puedas derrotar a un tipo con un puñal en la mano. Eh, Digo, no es lo mismo el propio instinto de supervivencia que la supervivencia de la especie como meta de la humanidad. A ver, sí, quizás un Sam Harris te justificaría la violación y te diría, sí, hay que violar a la mujer para que la especie siga sobreviviendo y de todos modos la violación es un acto natural, te diría, quizás. Yo como pragmático te diría que no, bueno, no quiere tener sexo. Lo que yo pensaría es quizás cambiar de opinión de acá a unos meses. Eh, Me peino bien, me tiro un poco de perfume por la duda, ¿no? claro, viste, no milito con la izquierda para no oler mal, eh, pero pienso en ese pragmatismo. Así, bueno, yo acá estoy, voy a tratar de sobrevivir yo, pero bueno, si toca que sea el fin de la especie humana, será el fin de la especie humana. En ese ejemplo eh, dramático que pusiste, y que incluso podemos tomarlo desde un costado espiritual. ¿Acaso no ha querido Dios o el destino que sea el fin de la especie humana al juntar a una pareja que no se atrae sexualmente? Claramente yo diría, si fue Dios, toda idea y explicación cientificista acerca de la realidad caería por completo como un mazo de cartas cuando es soplado, ¿no? Entonces, sí, tal cual puede llegar a ser y ese sería un punto a favor del cristianismo. Ahora, Y también aceptaríamos que Dios tiene un sentido del humor bastante complicado. ¿por qué sentido del humor? Y en el escenario que planteas, si justamente quedan vivas dos personas que no se atraen sexualmente, es como, Claro, como entendí. el último gran chiste que recibió la humanidad. Ahora entendí, ahora entendí. Para no robarte ya mucho tiempo y volver a un punto nada más, y te juro que te quiero dejar descansar, que sé que estás a full y estás agotado. ¿No? eh, Estoy pero- trabajando. sí, Así sí, que sí, créeme que pero por lo menos ahora la estoy pasando bien y distendido. qué buena onda. Y Bueno, eso me pone contento. Si la pasás bien, me pone contento, eso sí. Eh, y sabes que para mí siempre es un placer hablar con vos. Quiero volver solo a un punto y ya te dejo, ¿no? Al comenzar nuestra conversación, vos hiciste mención a los autores de las principales fuentes que nosotros tenemos acerca de Jesús, que son los evangelios, ¿no? Estos autores, vos decías, bueno, estos autores en realidad no fueron testigos oculares, sino fueron otras personas que lo escribieron. Presentaste el problema del analfabetismo que había en aquel entonces, y que no solamente se limita a la región de Medio Oriente, sino más bien del mundo entero. De hecho, Claro. en números, o sea, se considera de que el 94% de la población para mediados del siglo I era analfabeta. Eso es completamente cierto. Pero digo, ¿pero qué haces para responder ante las afirmaciones de testigos que son altamente calificados intelectualmente hablando? Porque yo te puedo entender esta idea de la metáfora y el simbolismo, y que pese a que hay una pata muy chueca, creo, ahí, y ojalá me dé el tiempo para poder transmitírtela, pero digo, a ver, bueno, unos pescadores que nunca fueron al colegio, nunca fueron alfabetizados y demás, pueden terminar creyendo cualquier cosa, ¿no? Pongámoslo así. Pero digo, y el apóstol Pablo, que fue el autor de cerca del 40% del Nuevo Testamento y fue una persona que ha asistido a las mejores universidades de la época, que sabía hablar más idiomas que el mismo Jesús y que era una persona altamente calificada, no solamente en filosofía, sino que en teología. ¿Cómo explicas el testimonio del apóstol Pablo? Bueno, el tema con el apóstol Pablo es un tema muy... Estamos hablando de Saulo de Tarso, ¿verdad? Totalmente.
Y ahí rige la temática del síndrome del converso. Digamos, Saulo de Tarso, a ver, yo no quiero, por favor que no se malinterprete, jamás No, deslegitimaría nada. olvídate, olvídate, olvídate. Culturalmente voy a defender el cristianismo, culturalmente soy católico, pero digo, quizás en esta conversión tan fanática que él atraviesa, se ve la necesidad, y como vos bien decís, era un tipo absolutamente culto, que venía justamente de un sector con muchas más posibilidades de formarse, estudiar, etc. Con esa conversión tan fanática que él atraviesa, capaz se veía dos puntos, ¿no? En la necesidad de convencer, y en buena, a ver, en buena hora, a quienes le escucharan o lo leyeran, y también justamente al ser tan culto, tan saber escribir, ¿por qué se iba a privar él de utilizar simbología? A ver, vos decís, bueno, quizás se vio en la necesidad esta de convencer, pero la pregunta principal que obviamente dejo y arrojo al aire solamente es, ¿cuál fue la razón por la que una persona tan altamente calificada intelectualmente hablando y que ya había hecho una gran carrera política, era en estima dentro del Sanedrín, el cuerpo de gobierno de los judíos? ¿Cuál era la razón por la que él tiraría por la borda todo su pasado, toda su preparación, todo su esfuerzo, toda su vida, para convertirse en definitiva en una religión naciente llamada secta, ser perseguido durante toda su vida y morir sin ningún tipo de beneficio material a cambio? ¿Cuál es la razón por la que esta persona, que parece ser muy coherente, no inclinarse a la locura, cuál es la razón por la que termina tomando esa decisión tan drástica? Eso merece una explicación lógica, me parece. Y por Seguro. otro lado, para no robarte ya mucho tiempo, digo, volviendo al punto que mencionabas, ¿no? Sabemos que vos decías, y perdón porque te voy a parafrasear, pero vos decías, sabemos que en la literatura sabemos que hay ciertos símbolos que quieren decir tal cosa. La pregunta es, ¿eso lo sabemos en la literatura de qué cultura? Porque no necesariamente los símbolos son igualmente interpretados en todas las culturas a lo largo de todos los tiempos, sino que los símbolos están íntimamente relacionados con la identidad de un determinado pueblo. Los símbolos judíos no representan lo mismo para los babilonios o para los egipcios. ¿Se entiende? Entonces digo yo, ¿a qué fuente vos te estás remitiendo? ¿A qué canon de la literatura te podrías estar remitiendo cuando decís, sabemos en la literatura que esto quiere decir esto? Porque en definitiva, vuelvo a repetir, los símbolos en diferentes culturas y en diferentes tiempos quieren decir cosas completamente distintas. Bien, está buena la pregunta. Bueno, primero a tu primer punto, y después te invito a que la sigamos, si quieres, el fin de la semana que viene, porque Está perfecto, no, siempre olvídate, son olvídate, sé que estás muerto, olvídate. nuestras charlas, y hoy me hago cargo yo de que no tengo demasiado tiempo, si no sabes que me Tranqui, quedaría tranqui. una hora más. ¿Por qué no pensar? A ver, lo voy a hacer así de breve. ¿Qué lo llevó a Saulo de Tarso a convertirse en San Pablo? O a convertirse en uno de los nuestros, digamos. Y bueno, quizás finalmente realmente se dignó a escuchar lo que Cristo tenía para enseñar por parte de quienes lo habían escuchado directamente, por parte de los seguidores. Quizás finalmente ese hombre con tanta trayectoria, con tanta carrera, dejó de lado su soberbia eh, para, para entregarse al conocimiento que transmitía Jesucristo. Porque no,
dejemos de tener en cuenta que las enseñanzas de Cristo fueron realmente, ¿cómo decirlo?, de una avanzada brutal, de una avanzada brutal. Por algo es el pilar de Occidente. Y respecto del punto número 2, que me parece muy bien que lo toques porque es verdad, obviamente, no todos los símbolos en todos lados significan lo mismo, pero ocurre que, esto también se lo debemos a un santo, que es Jerónimo de Estridón, ¿sí? San Jerónimo, que mayormente en Occidente compartimos los mismos símbolos. Así como compartimos los mismos valores, las mismas culturas, así como las 3 religiones más famosas son las abrahámicas, acá mayormente, ¿qué vamos a encontrar? Cristianos, judíos, católicos, mayormente de las distintas ramas cristianas. Es decir, hay claramente, prevalece cierto nivel cultural en este lado del mundo, en el que todo es medianamente parecido. Claro. Y justamente el padre de la traducción es Jerónimo de Estridón. Y mayormente todo lo que nosotros conocemos, simbolizamos, traducimos, aprendemos, y nos viene de esa cultura, justamente el primer traductor de la historia, que el primer libro que tradujo, o mejor dicho, el primer conjunto de libros que tradujo fue la Biblia. Entiendo. Un dato anecdótico además para saber, yo soy traductor público, así que cuando quieran saludarme, el día de San Jerónimo es nuestro día. Y es curioso porque así como yo te digo esto, desde un lado, está bueno para cerrar, ¿no? Desde Dale. mi lado pragmático y desde mi lado más escéptico que el tuyo, este análisis también me lleva a reivindicar a la figura de un santo, que es justamente Jerónimo de Estridón. Genial, genial. Yo para cerrar también digo, apelando a esta última frase que mencionabas, ¿no? En Occidente compartimos los mismos símbolos. Está buenísimo. El problema es que estos símbolos a los que estamos haciendo referencia no son de Occidente, sino que son de Oriente. Entonces, Bueno, pero vos entendés que todas las cuestiones religiosas y en muchos casos literarias, gracias a personajes como el que estoy entiendo. mencionando, parten de ahí. Es como que te diga que la ley romana tiene sus inicios también en Oriente o en Oriente Medio, pero bueno, estamos hablando de la ley romana y de lo que rige aquí en Ok, Occidente. ok. Da para mucho más que hablar, pero te agradezco mil, en serio, Emma. Vos sabés que te aprecio sinceramente, esto no es decirlo para la hinchada, vos sabés que en privado muchas veces hablamos y te aprecio mucho y espero que pronto podamos concretar esas pizzas que nos debemos. Sabés que el aprecio es mutuo y sí, vamos la semana que viene sin falta, sin Dale, falta. dale, Dale, dale. querido. Gracias por recibirme, por tenerme en tu espacio. También gracias por esta charla y este debate tan interesante y distendido que me saca un ratito del nivel de estrés que tengo por aquí. Pero bueno, ahora voy a continuar con mis obligaciones y continuemos esta charla cuando quieras y Dale, tenemos pendientes unas pizzas. Le decimos a los dale. muchachos del Ministerio del Odio que vengan. Mandale un abrazo a los tuyos y yo te mando un abrazo a vos, Emma. Dale, lo mismo para vos y para los tuyos, cuídate mucho y nuevamente gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao, querido.